Ya creo que vamos a comenzar para después darle una repasadita, ¿ya? Hoy día vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, ¿ya? Pero, veamos. Lo he ampliado un poquito más, ¿no? Ya esto, desde el comienzo, ¿ya? Vamos a ver desde el comienzo. Ya, el objetivo lo sabemos, esto es lo que queríamos hacer, ¿no? Una matriz para esta arandela, ¿no? Una arandela de 14 de diámetro exterior y 17 de diámetro interior y de espesor de 1,5, ¿correcto? Ya, entonces, lo primero que habíamos dicho es determinar, ¿no?, el tamaño de la placa. No sabemos cuánto tiene la placa ahí, es un rectángulo cualquiera. Yo le puedo dar las medidas que, que, que presuma, ¿no? Vamos a ver ahí. Tenemos, lo principal es que tracemos nuestros ejes, ¿sí? Trazamos los dos ejes, los ejes de simetría, ¿correcto? Y sobre ellos vamos a ubicar nuestros dos punzones, ¿no? La idea aquí, a ver, la idea aquí era, ¿cuál? ¿Cuál era la idea aquí en el trazado de estos dos punzones? Que sea eh, con relación al eje vertical, ¿no es así? Y yo ya sé cuánto mide de centro a centro, ¿sí? De centro a centro va a medir 15,5. También sabemos por qué mide 15,5, ¿correcto? Lo volvemos a repetir por si acaso, ¿no? Acercamos un poco, vamos a ver. Ya, mide 15,5, ¿por qué? Porque el diámetro exterior es 14, ¿correcto? Entonces, si vemos acá, he dibujado en amarillo líneas segmentadas, ¿no? Lo que sería eh, la, la posición de la bandera para la segunda, ¿cómo se llama? Para el segundo punzón, ¿correcto? Para el segundo punzón. Claro, ¿no? Entonces sabemos que de aquí a acá hay 7, de aquí a acá hay 7, ¿no es así? Más 1,5 que es A, que es igual al espesor, serían los 15,5 que tengo yo aquí. Correcto. Eso me ayuda para poder definir, ¿no? Ahí, definimos, ¿no?, ¿qué cosa? Al azar, ¿no? Yo pongo un valor, pero con cierto criterio lógico, ¿ya? ¿Qué distancia puede ser? Dice, yo le digo 60. Ustedes pueden ponerle 58, 40, 65, ya dependiendo, ¿ya? Desde ahí decimos también para el otro lado qué distancia puede ser, 40. Este 60 yo lo aducí sumando este diámetro 14 más este diámetro 14 sería 28 más 1,5, 29,5. Prácticamente 30, entonces yo le doy el doble. Y acá también igualito, ¿no? Si yo digo que tengo 14 acá, por acá para la platina debe tener 1,5 por 1,5, serían 2,25, ¿no es así? Entonces, serían en total 4,5. 14 más 4,5 sale 18,5. Yo asumo que es 20. Por eso es que le doy 40 aquí. Por eso prácticamente redondeo y le doy el doble. Ya, ese es mi criterio lógico, ¿sí? De ahí agarramos y con esos datos vamos a encontrar qué cosa. ¿Qué vamos a encontrar con estos datos? X1 y X2. X1, X2, ya. Vamos a encontrar X1 y X2, me dice, ¿no? Que tengo acá mis diámetros, correcto, diámetro 1, diámetro 2, ¿no? Encontrar la medida X1 y X2, ahí está, ¿no? Ya, pero nosotros sabemos cuánto es X1 y X2, correcto. Claro, pero para determinar la posición de la espiga.
Claro, para determinar la posición de la espiga. En X. En Y no vamos a determinar, o sea, también se va a determinar, pero ya se sabe. En vista de que los dos punzones están justamente en el eje, entonces en el eje de referencia va a estar la posición del punzón, ¿no? Pero lo que yo tengo que ver es en este largo, ¿no? En este largo de acá, ¿en qué posición va a estar? ¿Va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá? Entonces, ¿en qué posición va a estar? Y eso lo vamos a calcular como ya calculamos inicialmente, ¿no? X1 y X2 yo lo puedo determinar simplemente por deducción de aquí, ya que estoy tomando el eje de referencia y digo, este tiene 15,5, pero está con relación a este eje. Quiere decir que la distancia que hay desde aquí hasta el eje del D1 es, ¿cuánto dijimos? 7, 75. ajá. Y para el otro lado, también igual, 7,75. La suma me da 15,5, correcto. Entonces, para mí era fácil determinar cuánto es X1. X1 sería, ¿no? O sea, esta longitud menos esta longitud, ¿no? Y X2 sería esta longitud más esta longitud, que ya las conozco. Entonces, por ahí, ¿no? Si lo vimos ya. Por ahí decimos X1 es igual a 30 menos 7,75 para retroceder acá, ¿no? Y el X2 sería 30 más 7,75 para llegar a este punto de acá. Yo ya tengo X1 y X2, que son 22,25 y 37,75. De ahí teníamos nosotros que hallar el centro de gravedad para ver dónde iba ubicado o alojado mi punzón, ¿no? Entonces decíamos D1 por X1 más D2 por X2 sobre D1 más D2. Como sabemos, D1 es 14, ¿no? Y D2 es 7. O sea, 14 por 22,25 más 7 por 37,75 sobre D1 D2, o sea, 14 más 7. Esto operábamos y nos salía 22,416. Este 6 es periódico, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces se repite. Cuando digo periódico significa que se repite. Veamos aquí, o sea, aquí redondeando podríamos decir 27,42, si es que trabajamos con un gramil de una precisión de 2 centésimos, ¿no? Bien, por ahí, entonces, esa es la posición, ¿ven? 27,416 aquí, correcto. Entonces, esta es la posición de mi, de la perforación que voy a hacer para mi espiga. O sea, estoy viendo en la placa portaespigas, correcto. O sea, yo necesariamente tenía que determinar la posición de los punzones para determinar la posición de la espiga. Profesor, ¿y qué hubiese pasado si yo agarraba y ponía estos punzones más adelante? Igualito tenemos que calcular y seguro que me salía la posición más adelante. Yo lo puedo poner más adelante, más arriba, más abajo, igualito voy a determinar, ¿no? Bajo esta fórmula, la posición exacta del punzón. Pero la recomendación siempre, pues, no, es trabajar en base a los ejes, ¿no? Se me hace más fácil a mí trabajar en base a los ejes. ¿Qué más? Ya, esto de acá, ya decía, ¿no? Ya después de eso ya ustedes ubican sus perforaciones o taladrados para, por ejemplo, los pernos, ¿no? Los 4 pernos, el pasador, ¿no? Este de acá realmente no necesita columna, ¿por qué? Porque por el trabajo que va a tener, la placa guía prácticamente va a ser la que va a guiar, ¿no? A los punzones también, porque el punzón no va a salir, no va a llegar a estar en el aire, digámoslo así, ¿ya? O sea, simplemente va a trabajar en un rango de, exagerando, 5 milímetros, ¿no? Y que las placas, pues, tienen, de hecho, que no van a tener 5 milímetros, van a tener más. Entonces, ese punzón, ustedes nunca van a ver su filo fuera del cuerpo inferior, ¿correcto? Por eso es que no le ponemos placas guías, no requiere. Veamos acá, encontramos la posición de la espiga y el centro de gravedad, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí, chévere, ¿no? Ahí habíamos dejado. Hacer la placa portaespiga y la placa de choque,
ya se me hace sencillo con eso, ¿no? Por eso es que hoy día trabajé esto de aquí. Y la verdad que en PowerPoint es bastante tedioso. En AutoCAD se hace en 5 minutos, pero en PowerPoint es un poquito más pesado. Veamos acá, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que tenía yo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no veo la perforación del avellanado. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué es esto? ¿Un agujero pasante? A ver, a ver. O sea, la importancia de cómo se llama la simbología, ¿no? Esa simbología es de una rosca, correcto. Entonces, esa es la simbología de la rosca. Y aquí, ¿no? Yo le digo M10, ¿no? Por ahí hay que buscarle la dimensión de la rosca adecuada, porque, por ejemplo, inclusive hasta M10 podría ser pequeña, ¿no? Podría ser un M12, ¿no? O un M14, ¿ya? Hay que ver también en función del tamaño de las placas, hay que poner los pernos, ¿no? Ya, y esto de acá, ¿por qué le he dibujado un doble diámetro? Aquí. O sea, el diámetro original, ojo, y acá no pongo 14, sino 13,96. ¿Por qué pongo 13,96? A ver quién me dice. Porque el círculo es más pequeño, profesor del medio. Y miren, acá no pongo 7, sino pongo 7,009. ¿Por qué? ¿Tolerancias, profe? Mínimo y en el otro máximo. A ver, a ver. Otro que me ayude a ver. Tenemos que revisar un poquito más nuestros apuntes. Si ustedes se acuerdan, hablamos del juego, ¿no? El juego interior y el juego exterior, ¿no? Por ejemplo, para el punzón exterior me dice, ¿no? Que yo calcule el juego y aquí al punzón le reste, ¿correcto? Y para cuando va a ser un punzonado, perdón, exterior, ¿no? Y cuando va a ser un punzonado interior, entonces en el punzón es en el cual determino que debe tener más, ¿no? ¿Cómo calculé esto? ¿Se acuerdan ustedes cómo se calculaba el juego entre el punzón y la, este, y la placa matriz? Ya les digo. El diámetro, no, el espesor entre 14, 16 o 20, ¿no? 14 si es material blando, 16 si la dureza del material es media, y no, perdón, 20 si el material es blando, 16 si la dureza es media y 14 si la dureza ya es extrema, ¿no? De esa manera yo determino, ¿no? El juego que debe tener. Es una constante, ¿ya? Entonces, el espesor, si yo divido 1,5 entre 16, que es lo que hice, ¿no? Me salía algo de 0,096 o algo así. El caso es que lo puse ahí porque esa era su medida. Pero observemos acá, yo tengo dos diámetros. Cuando en el anterior, ¿cómo escapé? No sé. Cuando aquí en el anterior me tengo nada más que el diámetro de 14, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí ya agarré y le puse, pues, ¿no? ¿Qué cosa? El sombrerito, ¿no? ¿Por qué? Porque el punzón no va a ser simplemente punzón, sino que hay que hacerle una especie de sombrero para que embone a presión y quede ahí fijo. De lo contrario, pues, no, tendríamos que, ese punzón se podría salir. En este caso, acá estamos haciendo la placa portapunzones, ¿correcto? Vemos aquí, ¿no? Miren ustedes acá en el lateral, ¿no? ¿Esto qué me indica? ¿No? Me indica que este de acá
tiene mayor diámetro hasta esta longitud de 8 milímetros, ¿no? Y después de ahí, la perforación baja a un diámetro de 13,96 en toda su extensión. Pero también veo otras líneas segmentadas y otro diámetro más pequeño, que es este de acá, ¿no? A la hora que yo lo veo desde aquí. Entonces, imagínense ustedes que gira el cuerpo 90 grados, ¿no? Y se posiciona en este lado. Por eso es que aquí en la parte de arriba veo, ¿no?, el rebaje que voy a hacer para la cabeza del punzón, ¿no? O sea, el sombrero que estoy haciendo, ¿correcto? De uno y de otro. Aquí no se ve cuál está delante y cuál está atrás. ¿Eso dónde se va a ver? Se va a ver aquí en la vista superior. Estaba dibujando uno, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Si observamos, ¿no? Y acá al costado irá el otro. Similar a este de aquí, pero más pequeño. Luego los agujeros, los proyecto simplemente con línea segmentada, ¿correcto? ¿No? Ah, acá dice 22, pero no acoto acá 22, porque como es un eje de simetría, entonces este de acá también debe tener 22. Vean ustedes también que yo acoto aquí, ¿no? 50. Yo no acoto desde el extremo hacia acá, sino como es simétrico, acoto simétricamente. Igualito acá, ¿no? Acá tiene 40 y acá yo le estoy acotando 30. Para los entre centros, los roscados tienen 30 milímetros. El símbolo de roscado, correcto, ¿ya? Y en la vista en corte, es decir, en la vista lateral, como no se ve, simplemente se pone una doble línea segmentada o de trazo discontinuo. Acá se está mezclando las líneas con estas líneas de acá, ¿no? De este círculo, ¿no? Y las 4 que hay acá, debemos tener 6 líneas. Simplemente es proyectar líneas, ¿correcto? Ya. Ahora, estaba aquí, ¿sí? Aquí, sí, a ver, vamos a ver. Escapé, ya. Observen ustedes ahí, ¿no? Para yo construir, ¿no?, este de aquí, proyecté líneas de acá, correcto. Para construir esta altura, proyecté línea de aquí y la proyecté hacia acá, ¿no? Por eso es que esta línea tiene 45 grados, correcto. Entonces, si este es 40, o sea, si yo tengo acá un triángulo de 45 grados de inclinación, quiere decir que este cateto y este cateto son iguales. Por eso digo que la vista frontal, la vista lateral y la vista superior siempre tienen una única posición, ¿correcto? No hay doble posición, ¿ya? O sea, siempre, esta vista lateral no puede estar por aquí, mientras que esta está pegada, no. Las dos tienen la misma longitud, ¿correcto? Por ahí, yo acoté 22,25. Yo pregunto, ¿es necesaria esta acotación? Pregunto. Puede ser que ya no, profe, porque arriba tiene 15,5. Excelente. No es necesario, ¿no? Porque como está acotado simétricamente, yo no necesito de este valor, porque yo simplemente agarrando el centro, ¿no?, trazo 7,5 para acá, 7,75 para acá, 7,75 para acá y trazo mis ejes. O sea, no requiero de esta cota, por eso es que simplemente la borré. No debe haber un doble acotado, eso se llama doble acotado. Más bien lo que sí aquí hay un gran error es que esta figura no tiene ninguna cota. Entonces, por acá estamos demasiado cargados de cotas, ¿no? Aquí estamos demasiado cargados de cotas. Por ejemplo, observen ustedes, acá también he revisado mi teoría y le digo que acá debe tener un ajuste 16H7, ¿no? Correcto. Correcto, o sea, 16H7 debe tener. Y acá, cuando yo dibuje el punzón, al punzón yo debo darle un ajuste de 16G6, según lo que me dice mi manual, ¿no es así? Cuando es una prensa excéntrica, yo puedo darle
16H7, 16G6, ¿no? Si fuese una prensa automática, yo le doy 16H7 y 16R6, o sea, de mayor ajuste, ¿no? Ya, de mayor ajuste, correcto. Entonces, estos son normas de dibujo. Por eso le decía, es muy importante respetar las normas de dibujo. ¿Ven? Por ejemplo, acá no dice diámetro 10, no, dice M10, porque esta es una rosca. Y esta es la forma de representar una rosca, ¿no? El círculo del diámetro interior y el círculo del diámetro exterior de la rosca, pero en 3/4 de circunferencia, nada más. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, me falta algo. Ya, yo tengo aquí mi cota, correcto, de 22. Pero yo no sé cuánto tengo de aquí a acá, porque no necesariamente está a la par con este. Si vemos, no está a la par, ¿no es así? Entonces, yo debo determinar también eso. Esa cota me falta aquí, ¿no? Son pequeñas cosas que me faltan. Este de acá, por ejemplo, está muy largo, debe ser así como este de acá. No debe cruzar, ¿no? La línea auxiliar, la línea de cota, ¿no? Observen ustedes cómo cae la cabeza del sombrero, cae en este lado, ¿no? A la hora que hace el giro. Y igual acá, ¿no? La cabeza del sombrero, si retrocedemos un poquito, ¿no? ¿No? Ya. Si vemos aquí, ¿no? Vamos a agrandarlo. Si vemos aquí, ¿no? La cabeza del sombrero cae, ¿no? Aquí abajo. Y eso es, si ustedes lo han visto, ¿no? Si ustedes lo han visto, es la proyección que yo hago acá, ¿ven? Sí. En dibujo técnico todo es proyección. Los puntos de una vista debo encontrarlos en las otras dos vistas, ¿no? Correcto. Aquí, por ejemplo, me faltaría bajar la línea de la perforación aquí, bajar la línea de la perforación aquí. Este de aquí con este de acá están alineados, entonces nada más que se va a ver 4 líneas, ¿no? Acá, 2 acá y 2 de acá. Y las de atrás se superponen simplemente, ¿no? Entonces se representa 2 nada más. Después la línea de acá, ¿no? La línea de aquí. Y aquí también igualito, como he pasado este de acá, este también tengo que pasarlo, ¿no? Y así, ¿ya? Esto lo digo, ¿saben por qué? Porque ya estamos haciendo el final de lo que es los planos de esta matriz. Correcto. Entonces, con esto ya completamos las tres placas superiores, ¿no? La placa porta-espiga, que ya sabemos cómo vamos a hacerla. Vamos a ver por ahí. ¿Ya? Por ejemplo, la placa porta-espiga, aquí simplemente borramos esto de aquí, ¿no? Ya lo tengo todo aquí, ¿no? Y hago mi círculo aquí, ¿no? Aquí hago la representación de la rosca, ya saben, un diámetro interior, no completo, y el diámetro exterior 3/4 de circunferencia, ¿no? Con relación a este puntito del punto rojo, ¿no? Vamos a ampliar, ¿no? Aquí va, correcto. Este de acá lo vamos a borrar, ¿no? Todo esto lo borramos. Y en la vista lateral, ¿no? Nada más que veremos, pues, ¿no? El avellanado, así como vimos del sombrerito, el avellanado de las cabezas de los pernos, ¿correcto? En este lado. Y estas perforaciones no van a estar, nada más que va a estar la perforación de la rosca. En los agujeros de los pasadores guía, ¿sí? Me hace recordar también que a su correo, no, a su Classroom les envié una hoja de normalización de pernos socket. O sea, esos pernos de cabeza redonda para llave Allen, ¿no? Para que ustedes tengan ahí las dimensiones, ¿no? De acuerdo al perno que van ustedes a utilizar, ¿no? Las dimensiones tanto del diámetro de la rosca como el diámetro de la cabeza y la altura de la cabeza, para que ustedes puedan determinar, ¿no? Qué ancho debe tener la placa, porque acá nada más que estoy viendo una vista, ¿no es así?
Pero yo sé que en mi plano de detalles, ¿no? Yo debo hacer 3 vistas, ¿sí? Correcto, 3 vistas yo debo hacer, ¿ya? Estas líneas rojas yo las he puesto, ¿no? Nada más que para mostrarles cómo se hace la proyección de líneas. Que en el AutoCAD es algo sencillo, ¿no? Si lo hacemos a mano, podemos hacerlo. Estas líneas se hacen finas y luego se borran para que no quede, no quede huella de ellas, ¿no? Correcto. Ah, les decía, ¿no? De aquí debemos pasar algunas cotas a esta vista. Una vista nunca debe quedarse sin cotas, ¿no? Por ejemplo, esta vista de acá me sirvió para acotar el ancho, que es 19 milímetros, le digo, y acá la altura de la cabeza, que es 8 milímetros, ¿no? Correcto. ¿Ya? Acá, bueno, preguntas hasta ahí, por favor. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Si ustedes no preguntan, yo pregunto. Muchas gracias, se acabó. A ver, ¿qué me dicen? ¿Se entendió o no se entendió? Tenemos que hacer esto. ¿Cuántos somos ahorita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debemos ser como, en total 14, creo, conmigo y con Máximo. Bueno, ya. ¿Preguntas? ¿Están ahí? Hola. Sí, profe, ya yo sí entendí que esa es la fórmula para hacer la portespiga y las placas de los punzones. Claro. Ya, inclusive ustedes ya hicieron, si se acuerdan, ustedes ya hicieron el plano de la espiga. Entonces ahí nada más que tendrían ustedes que ver cuál es la rosca que tiene, ¿no? La longitud de la rosca para hacer ¿cómo se llama? El ancho de la placa portespiga, ¿no? No hay que hacerle muy ancho porque también, pues, no, eso implica más peso, ¿no? Y como le decía, los pernos que les pongamos, los 4 pernos deben estar en función de la dimensión de la matriz, ¿no? No le puedo poner pernos muy delgados porque si no, en el esfuerzo que hace de corte y de levantamiento se vayan a romper los pernos o a barrer la rosca, ¿no? Porque es muy pequeño. Entonces, no es recomendable hacerlos muy pequeños, o sea, poner pernos muy pequeños, correcto. Le decía, ¿no? 12 o 14 milímetros sería lo adecuado, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Se entendió? Este es el plano de detalle, correcto. Pero acordemos que tenemos que hacer un plano de explosión, ¿no? Un plano de montaje. Y haciendo este plano de detalle, ya el plano de montaje ya es más sencillo, ¿no? Ya eso lo podemos ir desarrollando, todavía tenemos tiempo. Pero yo creo que estamos avanzando bien y tenemos ya bastante material para hacer. Más bien, aquí ya prácticamente las 3 placas superiores están. Ahora me faltaría la placa guía, la placa matriz y la placa de base. Y en la placa guía, ya adelantándolo, ¿qué tendría que hacer en la placa guía? Nos queda 5 minutos, ¿no? No, como 9 minutos nos queda. Vamos a ver. ¿Ya? A ver, vamos a ver. En la placa guía, ya, en la placa guía, lo que tendría que hacer yo es, por ejemplo, ¿no? Por debajo, trazarle, hacer el canal. Acá se va a ver un canal, ¿correcto? ¿Qué ancho debe tener ese canal? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué ancho debe tener? ¿100, profe? No, ¿cómo va a ser 100? El ancho del diámetro 1 más 1.5 a cada lado. Ahí está, por ahí está. Pero no es 1.5. 1.5 es A.
B es el espesor de la arandela multiplicado por 1,5. O sea que estamos hablando, si la arandela es de de 1,5, ¿no es así? Más 0,75 serían 2,25. O sea, de este diámetro mayor serían 2,25 para arriba y 2,25 para abajo. Pero eso es el ancho de la platina. Denle medio milímetro más para que tenga cierta holgura a la hora de desplazarse. ¿Correcto? ¿No? Entonces, le hacemos esas dos líneas a esa distancia. ¿Correcto? La profundidad, aquí se va a ver el corte de la profundidad. Vamos a poner esto así. A ver. Aquí vamos a ponerle el corte de o sea, proyectamos así, ¿no? Nuestra línea por acá arriba, nuestra línea por acá abajo, ¿no? A la hora que giramos el cuerpo, el, el canal se va a ver aquí abajo. La altura de ese canal debe ser 1,5 veces lo que es el espesor. O sea, estamos hablando, pónganle ustedes que si le ponen 2 milímetros o 3 milímetros, 3 milímetros sería el doble prácticamente. Tranquilamente puede tener una altura ese canal de la guía de 3 milímetros. De tal manera que la platina va a pasar por aquí abajo. Por debajo debe pasar, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, acá también se vería a todo lo largo, líneas segmentadas aquí a todo lo largo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya tendríamos ahí la placa guía. La placa portapunzones es más fácil porque no lleva, sería algo así. No, pero la placa la placa matriz sería así, simplemente. Sin esto, ¿no? Simplemente los agujeros, porque en la placa, en la placa base es donde va la rosca, ¿no? Sin estos agujeros, ¿sí? Más bien en la placa no, perdón, en la placa guía sí va esto de acá, porque ahí sí se van a anidar las cabezas de los pernos socket, ¿no? Si nosotros comenzamos a analizar, veamos, en la parte de arriba tenemos placa portaespiga, que está avellanado. La placa de choque simplemente es perforación. Avellanado digo para los pernos, ¿ah? Y la placa portaespigas es la que tiene, perdón, portapunzones, es la que tiene la rosca. En el cuerpo inferior tenemos la placa guía, ¿no? Que como le digo, es hacer los canales para que pase por ahí ¿cómo se llama? La platina. O sea, sobre esto, hacer los canales nada más, ¿no? Y el avellanado para los pernos, la cabeza de los pernos socket. De ahí viene la placa matriz, ¿no? Que simplemente son las perforaciones y acá sí el ajuste que debe tener, ¿no? El juego, la holgura que debe tener para hacer el corte con los punzones. Y luego viene la placa base, que también igualito, ¿no? Inclusive la placa base, acá ustedes si quieren ya no le hacen esto, sino simplemente le hacen un cajeado, ¿no? Más grande para que las piezas ya, los retazos caigan solos, ¿no? La placa base lo que tiene es que acá va a ser más largo y por aquí va a ser más largo, ¿no? Y aquí va a estar roscado, las cuatro roscas, ¿no? Para que amarre el cuerpo inferior. Y con eso se acabó. Ahí acabamos de hacer las placas. Diseñamos los punzones con su respectivo piloto para el punzón grande y ya tenemos nuestra matriz. Miren, hoy recién llega, ya estamos terminando. ¿Nos queda cuántos minutos? Ya, entonces, preguntas. ¿Nos queda cuántos minutos? Nos queda tiempo restante de 3 minutos 35. Sobrado para hacer preguntas, a ver. ¿Entendido? Esto también lo subo al Classroom, o sea, ahí lo tienen ustedes como, como información. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Nacho, es una pregunta. Sí, dime. ¿Va a tener columnas guía? No, no necesita, como le digo, ese va a trabajar prácticamente dentro de la placa guía.
va a trabajar, Claro. nunca vas a ver los filos de los punzones, por la longitud del recorrido. No requiere placa guía. Placa guía es cuando, por ejemplo, ¿no? Va a tener un gran recorrido y va a hacer ¿cómo se llama? Va a hacer por ejemplo, cuando vas a hacer embutido, ahí sí, ¿no? Pero en este caso no, porque la platina prácticamente no va a ser doblada. O sea, la platina que tiene un espesor de 1,5, nada más que tiene el punzón, tiene que bajar y cortarlo. Que el punzón baje 2 milímetros, ya lo cortó. ¿Se das cuenta? O sea, su desplazamiento va a ser así de pequeñito. 2 a 3 milímetros nada más se va a desplazar, ¿no? O sea, no requiere de postes guía, ¿no? O columnas. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver. ¿Nadie más? ¿Todo se entendió? Entonces, jóvenes, tenemos que comenzar a hacer nuestros planos, como le digo. Ya prácticamente ya les definí las 6 placas. Y vemos que de lo que hemos hecho, desde ahí partimos y al toque los hacemos, ¿no? Si yo me he demorado en hacerlo en PowerPoint, en AutoCAD es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil es en AutoCAD. ¿Sí? ¿Preguntas? Fue una pregunta más. Sí, dime. No creo que al Classroom envió uno de así que, de las diapositivas que estaba exponiendo. Había una tabla donde mostraba el agujero de la arandela, que era de media, que te decía agujero interior, agujero exterior. Y Tenía máxima claro, claro, o sea, ¿por qué te dice medida máxima y medida mínima? Sí, o sea, uno que estaba yo te explico por qué dice medida así, máxima, medida mínima. ¿Sabes qué cosa? Ese es el margen de error, ¿ya? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi medida nominal es 14 y 7, pero, milimétricos. ¿cómo se llama? Ese valor es un valor teórico. En la práctica no existe valor absoluto. Yo tengo que darle tolerancias, ¿correcto? Por eso yo también, en cómo se llama, en los, vamos a ver aquí yo les especifico una tolerancia. Ya se va a cerrar, ya se va a cerrar. Por ejemplo,